Buenos días, señorías. Lo primero, disculpen el retraso, estaba cortada la autovía de Teruel y hemos tenido que dar una pequeña vuelta. Comenzamos la Comisión de Bienestar Social y Familia del 12 de noviembre del año 2024. El punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, lo dejaremos para el final de la comisión, como viene siendo habitual. Y pasamos, en consecuencia, a la comparecencia del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, a petición del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe y a petición de la propia consejera de Bienestar Social y Familia, al objeto de informar sobre las actuaciones realizadas en este primer año y las líneas de actuaciones a seguir por el instituto que preside. A tal efecto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 10 minutos, el señor Val. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, miembros de la mesa, señoras y señores diputados, buenos días. Hace exactamente 1 año y 3 meses fui nombrado gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la verdad es que en ningún momento pude imaginar, aunque ya le conocía, la dificultad que entrañaba asumir semejante responsabilidad. A pesar de todo, debo reconocer que ha sido un tiempo en el que el paso de los días ha puesto ante mí la realidad de los servicios sociales de Aragón y me ha dado la oportunidad de trabajar para, en la medida que he sido capaz, con las orientaciones e indicaciones de la consejera de Bienestar Social y Familia, la participación de los trabajadores del Instituto y, lo que creo ha sido determinante en mi quehacer diario, la colaboración y aportaciones realizadas por las entidades del tercer sector. Contribuir a mejorar la acción del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y, consecuentemente, mejorar los servicios prestados a los ciudadanos aragoneses. Puse entonces sobre la mesa 3 compromisos clave que propuse hacer realidad a lo largo de la legislatura: el impulso de un nuevo catálogo de servicios sociales, una mejora generalizada en las prestaciones que reciben los aragoneses, tanto en su cuantía como en su cobertura, y la puesta en marcha de un plan de choque para rebajar las listas de espera en dependencia y discapacidad, en aquel momento estancadas en parámetros que califiqué de inaceptables. Algo más de 1 año después, comparezco de nuevo en esta comisión a petición del Grupo Socialista, de Aragón Teruel Existe y de la consejera de Bienestar Social y Familia, para dar cuenta del punto en que se encuentra el cumplimiento de esos objetivos y para realizar un diagnóstico sobre la calidad y alcance de las respuestas que se están dando desde el IAS para atender las necesidades de todos los aragoneses que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por la circunstancia que sea, en todo el territorio. Anteriormente me he referido a las entidades sociales como actores determinantes en los primeros meses transcurridos desde mi toma de posesión, por su compromiso de colaboración y porque no tengo duda de que va a seguir siendo así a lo largo de la legislatura. Y lo hago, si me permiten, porque es de justicia dar relevancia a su participación en numerosos encuentros establecidos para poner en común algunas de las decisiones que desde el Instituto se están llevando a término y otras que están en proceso de valoración e implementación en un futuro. Con ellos hemos sido conocedores principalmente de la situación económica en la que se encontraban y se encuentran, pero también, y ha sido muy importante, su preocupación por la necesidad de iniciar un trabajo de análisis de los distintos modelos de atención a los diferentes colectivos a los que va dirigida nuestra actuación e iniciar un proceso participativo para poner el germen de lo que puede ser un importante cambio de modelo. Señorías, me permitirán que, aunque brevemente, repita las palabras que pronunció la consejera de Bienestar Social y Familia en su primera comparecencia ante esta comisión, hace poco más de 1 año. El objetivo de este Gobierno es ambicioso. Queremos avanzar en la implementación de un modelo de servicios sociales basado en las competencias, el bienestar y el empoderamiento de las personas, que afronte las necesidades de las familias, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad y de todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Pero queremos que los servicios sociales estén centrados fundamentalmente en las personas y sus necesidades, así como actores principales de su proyecto de vida, algo que creemos que es relevante y hacia dónde tenemos que trabajar. Así ha sido durante este año y 3 meses y les aseguro que nada ha cambiado. Y las líneas de actuación marcadas por la consejera en aquel momento siguen totalmente vigentes. Aún más, señorías, si cabe, estamos todavía más comprometidos y convencidos de que ese es el camino que debemos recorrer.
Cuando empezamos a tomar conciencia y realidad de la situación en la que se encontraba el Instituto, no se preocupen, señorías, no todo estaba mal. Por supuesto que no. Pero entenderán que hoy mi intervención no puede centrarse en ello, principalmente porque ustedes han solicitado mi comparecencia para que les relate las actuaciones que hemos llevado a cabo durante este tiempo y para lo que no he hecho y no para lo que no he hecho. Y, lógicamente, aquello que estaba funcionando correctamente no ha sido necesario intervenir. Pero ciertamente nos encontramos con un IAS con procesos y procedimientos que dejaban mucho que desear y arrojaban unos datos preocupantes. Pasados estos meses, quiero indicarles que si ya en mi primera comparecencia les trasladaba mi forma de entender el trabajo en la Administración pública, hoy soy mucho más consciente de que no basta con que así lo entienda, que por supuesto sigo convencido de que tiene que ser así, sino de la necesidad de inculcar y seguir motivando a los trabajadores del IAS en esos valores fundamentales para que nuestras actividades redunden de manera positiva en aquellas personas que demandan nuestros servicios, nuestra principal responsabilidad, que son las personas. En esa línea, sin ánimo de entrar en competición con las agendas de sus señorías, les diré que de agosto a diciembre del año pasado tuve 60 reuniones de despacho con entidades y personas y en lo que va de año 120. Hoy, más que nunca, ante el esfuerzo y el sacrificio que a todos se nos está pidiendo, es indispensable que las interacciones entre quienes gobiernan y los ciudadanos sean conducidas por cauces de relación en las que aquellas palabras sigan puestas en valor, aquellas que en su momento ya pronuncié. Recuerdan lealtad institucional, responsabilidad, compromiso, servicio, cercanía, dado por supuesto la capacidad que sin duda acompaña a la plantilla del IAS. En una palabra, recuperar la confianza del ciudadano en sus gestores. Pues bien, el mandato de este Gobierno en materia de servicios sociales fue asumido por el Instituto, organismo eminentemente gestor y cuya misión es la ejecución de las políticas y responsabilidades públicas del Gobierno de Aragón en esta materia, a través de sus grandes áreas de influencia, dando, en consecuencia, servicio a un gran porcentaje de la población aragonesa que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la edad, a poseer distintas capacidades o estar o poder estar en situación de exclusión social, tanto económica como aquella que es fruto del entorno que rodea al individuo. Y ya en mi primera comparecencia adquirí 3 compromisos claves que propuse hacer realidad a lo largo de esta legislatura y que ya les he puesto y comentado con anterioridad. Mi intervención se va a centrar en hacer un repaso de las situaciones que desde el primer momento y con carácter prioritario nos pareció necesario intervenir para corregir sus datos que realmente eran preocupantes, para posteriormente referirme a las distintas tomas de decisiones adoptadas para intentar paliar los resultados que teníamos a esa fecha, derivada de una gestión manifiestamente mejorable. Principalmente fijamos nuestra atención en las listas de espera para obtener el grado de dependencia y discapacidad, incluyendo en esta última las referidas a la atención temprana y los datos que presentaban las estadísticas proporcionadas por el INSERSO. Para empezar, les puedo confirmar, con datos actualizados a 31 de octubre de 2024, que Aragón atiende hoy a más personas dentro del sistema público de dependencia y se conceden más prestaciones que nunca. De hecho, llevamos varios meses superando el récord de personas dependientes atendidas en la comunidad. Son ya más de 44.000 aragoneses que se benefician de más de 58.000 prestaciones y servicios. En concreto, Aragón ha vuelto a superar este mes de octubre la cifra máxima de personas dependientes atendidas dentro del sistema público, un total de 44.340 aragoneses. Se benefician de 58.453 prestaciones en vigor, tanto económicas como de servicios. Uno de los logros más relevantes que reflejan los datos de octubre de 2024 es ese aumento del número de personas con derecho a prestaciones. Asimismo, las personas pendientes de resolución han descendido a 5.269, la cifra más baja desde enero de 2024. Esto no nos hace estar orgullosos, simplemente que tenemos que seguir trabajando en la línea para poder corregir y minimizar todo lo que sea posible. Pero era difícil pasar a cero, como pueden ustedes comprender. Por otro lado, encontramos ahora mismo 3.695 solicitudes de dependencia sin valorar,
una cifra inferior a la de 2023 en el mismo mes, 3.807, lo que avala la mayor capacidad de gestión de los equipos. En términos absolutos se valora a más personas, con más recursos técnicos y de personal y más agilidad. Es de resaltar el esfuerzo realizado para incorporar usuarios a servicio de teleasistencia. Hemos pasado de 5.000 dispositivos a 10.295 en un año. Otro dato que creo es interesante trasladar a sus señorías es los expedientes pendientes de PIA, lo que venimos llamando que se encuentran en el limbo. Es decir, tienen el grado de dependencia asignado, pero pendientes del PIA. El dato se ha mejorado notablemente, pasando de 291 días en octubre del pasado año a 86 días en la actualidad. Si atendemos a más aragoneses que nunca, es porque el IAS ha puesto a trabajar a más medios y equipos para resolver más expedientes y, además, se ha dejado de topar la entrada de nuevas solicitudes, como sucedía en otros momentos, como todos ustedes recordarán. Esto es un hecho relevante, porque, lógicamente, los datos no presentan una mejora significativa, importante, pero, claro, es que ahora las estadísticas se ajustan a la verdad y eso es importante. Y a lo largo de mi intervención se podrá comprobar también que ha habido otros mecanismos de topar las solicitudes. Ese incremento del número de solicitudes realizadas y atendidas que se registran obedece a un cambio de gestión apoyado en un convencimiento sencillo pero contundente, el de que para transformar de verdad a mejor el día a día de quienes lo necesitan, los servicios públicos solo caben entenderse desde una perspectiva, la de la gestión, la buena gestión, que significa que hay que poner sobre la mesa recursos, financiación y personal. Señor Val, discúlpeme, ya ha concluido su tiempo. Después sabe que tiene otro turno de réplica por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Vale. A eso me comprometí y eso estamos haciendo. En este punto me gustaría señalar que desde 2018 Aragón ha dejado de ingresar 400 millones para la atención a las personas dependientes y que además sigue sin cumplirse la ley que establece que el Estado debe asumir el 50% del nivel acordado para la dependencia. Con ese objetivo de rebajar la lista de espera de dependencia y agilizar los tiempos de valoración y de resolución de expedientes, este Gobierno prorrogó el plan de respuesta existente y se aprobó un nuevo plan de refuerzo dotado de 8 trabajadoras sociales, 2 para Huesca y 6 para Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Val, por su exposición. A continuación, intervendrán los grupos que han solicitado esta comparecencia, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista. No, 8 minutos tiene. Ah, no, sí. Por un tiempo máximo de 8 minutos, señora Zamora, cuando usted quiera. muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Val. Bienvenido también a las personas que le acompañan. Yo también necesitaré más tiempo casi del que me han dado. Quiero ser cortés, sabe que le aprecio, así que por ello, en primer lugar, como siempre, le voy a agradecer su intervención, a pesar de que hayamos tenido que esperar 13 meses desde su primera y única comparecencia en esta Cámara para hablar de la gestión de los servicios sociales en Aragón. Sé que tuvo que venir una vez más, pero bueno, creo que la situación lo merecía. Lo cierto es que esta es una comisión en la que nos resulta fácil ejercer la labor de control que nos corresponde a los grupos de la oposición, pero una situación que no solo sucede con usted. Y sé que, aunque en alguna ocasión le he llamado gerente ausente, en este caso ocurre con todas las direcciones generales de su departamento. Todas comparten un denominador común, nada de presencia en los medios de comunicación, nada de comparecer en el Parlamento y, lo peor, nada de transparencia en la gestión. Esta es una forma de actuar que puede responder a 2 motivos, que no tienen nada nuevo que contar o que tienen algo que esconder. En su caso, creo que, sinceramente, que es más lo primero. Lo hemos comprobado. Nada o poco nuevo que contar tras 16 meses que yo calificaría de nefasta e improvisada gestión. Y prueba de ello, señor Val, es que pedimos esta comparecencia en febrero, que ha tardado 9 meses en venir desde que se lo pedimos y cuando su consejera ha considerado que ya podía hacerlo, comparece a petición propia para evitar responder a la oposición. Usted sabe que habla de lealtad, de responsabilidad, pues bueno, pues debería saber también que son actitudes de ida y vuelta. Y usted, yo creo que mucho pide, pero en este sentido poco practica. Con su actuación de hoy consigue hacer de este espacio de control de Gobierno un espacio publicitario de Gobierno. Fíjese, le he dejado hasta decir la falta de financiación del Gobierno de España, de la que también hablaremos. Un formato anuncio
sin garantías de lo que prometen lo vayan a cumplir. Y basta con echar la vista 14 meses atrás y releer el diario de sesiones de su primera comparecencia. Y, señor Val, ¿qué encontramos? Pues un listado de compromisos que no han pasado de intenciones. Usted ya ha venido aquí a hablar, efectivamente, de lo que ha hecho, pero también de lo que no ha hecho. Porque usted le hemos pedido, yo por lo menos lo que le he pedido directamente es que me informe sobre la política de servicios en Aragón tras los primeros meses al frente de este organismo. Fueron algo más de esos 3 compromisos que usted ha dicho, los que adquirió en su primera comparecencia. Vamos por partes y espero que hoy no se me enfade, de verdad. Señor Val, cuando le pedimos esta comparecencia, efectivamente la intención era debatir sobre servicios sociales, sobre sus principales compromisos, que fueron la historia social, que hoy no la ha nombrado, que espero que nos cuente algo más en su segunda intervención, o sobre ese nuevo catálogo de servicios sociales, que efectivamente en octubre nos decía que había encontrado un texto ya trabajado y que lo iba a impulsar decididamente. Desde entonces, nada sabemos. Hoy lo ha nombrado como compromiso, le pediría en su segunda intervención que nos dijese en qué fase está este nuevo catálogo. También entonces se refirió a otras normas que estaban en una fase muy avanzada, de las que no sabemos los motivos por los que se han paralizado. Cuando en aquel momento las consideraba prioritarias, incluso las incluyó en el Plan Normativo para 2024. Me refiero al Decreto de los Hogares de Mayores, al Decreto del Procedimiento Previo de Adopción y de posadopción o el decreto de acogimiento familiar, a la orden del proyecto educativo marco de los centros de acogimiento residencial de protección a la infancia, que probablemente hubiera sido muy necesaria durante este año, o a la orden que regula los servicios de prevención de la dependencia y la autonomía personal, de la que tampoco sabemos nada, a pesar de que este grupo ha presentado diferentes iniciativas de impulso y tanto la portavoz del Partido Popular como entonces Vox nos decían que no era necesaria nuestra preocupación porque ya estaba para aprobar. Hoy le vuelvo a preguntar los motivos por los que no están aprobadas estas normas. Todas ellas eran normativas importantes, pero esta última supone un paso fundamental en el despliegue de los servicios de prevención para las personas en situación de dependencia, porque permite que las personas que no tienen hogares del IAS cerca de sus domicilios puedan acceder a un servicio preventivo que, como sabe, es vital para prevenir la aparición de la dependencia. Y esta reflexión pues, me lleva a hablar de dependencia en lo que usted ha centrado su intervención. Mire, el sistema de atención a la dependencia está consolidado gracias a un esfuerzo ingente de 8 años de estas 2 últimas legislaturas para recuperar un sistema que prácticamente estaba desmantelado en 2015. Y usted hoy puede dar más servicios y puede dar más prestaciones porque el presupuesto en relación con el 2015 del Gobierno de España, entre otras cosas, se ha triplicado y ha podido consolidar un presupuesto muy importante en su presupuesto de 2024. El engranaje del IAS y el esfuerzo de los técnicos, que por cierto están muy motivados, lo han estado siempre, hace que funcione. Y si bien es cierto que se han incrementado las personas atendidas, no es menos cierto que hoy hay más personas pendientes de resolución de grado que cuando llegaron al Gobierno. Somos la 6ª comunidad autónoma con mayor incremento relativo en personas solicitantes pendientes de resolución, 5.342. Usted lo ha dicho, la han bajado desde enero, pero es que llegamos a cerca de 7.000. Desde que entraron en el Gobierno. También hay más personas esperando a ser atendidas, porque aunque cuenten con resolución de PIA, usted sabe que esto se ha agilizado porque han puesto en marcha la resolución única, que estoy cansada de decírselo. Pero hay personas que, a pesar de tener esa resolución, 612 en concreto, no cuentan con un PIA. Y hablemos, y es verdad que están entrando más personas, pues solo faltaba. El sistema de atención a la dependencia se está incrementando, por supuesto, pero la demanda, a pesar de ser creciente, el trabajo, usted sabe, que sale por el personal motivado del IAS, que está apoyado con los contratos programas. Por eso nosotros creemos que es necesario, se lo hemos dicho en diferentes ocasiones, reforzar la estructura de personal del IAS. Usted forma parte de un departamento que ha crecido de forma desproporcionada en direcciones generales y altos cargos, que también se ha dotado de estructura y la verdad es que en este sentido, señor Val, tengo que decirle que usted ha sido el hermano pequeño y quizá el que más necesidades tenía. Con lo cual, espero que en ese presupuesto de 2025, si al final ustedes llegan a traerlo y aprobarlo, refuercen el personal del IAS porque necesita plantilla estructural. Y hablemos de cómo están atendidas esas personas. Usted dice, estamos atendiendo a más personas. Pues miren, más del 50% de las personas que atienden reciben prestación de cuidados en el entorno, que oscila entre 135 y 300 euros según el grado. Pero además, la realidad es que estas personas a usted le cuentan como atendidas, pero la realidad es que 6.600 personas están en lista de espera, esperando el recurso que realmente necesitan, que es una residencia o un servicio de atención residencial.
Prometieron un incremento de plazas residenciales y, a pesar de que sé que hubiera sido su deseo, pues optaron por subir los precios en lugar de incrementar las plazas. Porque, mire, señor Val, ¿sabe cuántas plazas de atención residencial, según las estadísticas del Inserso, había en abril del 2023? Antes de las elecciones, esa fecha que usted marca como prioritaria, 4.000. ¿Sabe cuántas plazas de atención residencial hay en septiembre de 2024 después de que ustedes ganaran las elecciones? 4.036. Considerando que desde el mes de abril del 2023 se ha extendido el derecho a la atención residencial a los dependientes de grado 1, pues mire, creo que no me equivoco si concluyo que en el Gobierno de Azcón la posibilidad que tiene una persona dependiente de obtener una plaza residencial es menor. Una situación similar ocurre con la discapacidad, aunque el presidente anunció un gran acuerdo del CERMI, del cual nos alegramos, ni más ni menos que 13 millones para reducir las listas de discapacidad en un 30%. ¿Puede explicarme este anuncio del presidente? Porque no me cuadran los números. Es verdad que es difícil saber cuánto fue la lista de discapacidad. Hemos presentado diferentes iniciativas y no hemos conseguido averiguarla. Pero un 30% de reducción de la lista de discapacidad cuesta 13 millones. Me gustaría que me aclarase eso. En cualquier caso, nos alegramos de ese nuevo acuerdo y esperamos a conocerlo y deseamos que realmente sea un acuerdo que avance hacia la atención centrada en la persona y contemple esos apoyos y esas intensidades de atención que son necesarias. Además, me gustaría que nos contestara si este acuerdo se va a poder trasladar a las plazas residenciales de atención de personas mayores dependientes, que, como le he dicho, hay 6.600 personas esperando acceder a una plaza. Otra lista que nos preocupa, la lista de atención temprana. Los datos de la consejera indican que se ha incrementado las personas que están esperando un recurso de tratamiento en la provincia de Zaragoza un 37,6%. Sé que han sido muchos los esfuerzos realizados, tanto por el IAS como sus valoradores, como por las entidades, pero que la lista se incrementa y que realmente la inmediatez es muy necesaria. Han dado resultados los equipos itinerantes, se ha conseguido reducir la lista de espera, lo esperábamos y así ha sido. Y, como nos decía, nos preocupa que siga incrementándose. Pero, mire, nos preocupa más la solución que han implantado para dar respuesta a los menores que tienen esta necesidad. Que ni más ni menos pasa, y usted, si me equivoco, me corrige, porque si su familia se lo puede pagar, puede buscar que le den el tratamiento y luego usted se lo subvenciona. Es así, ¿no? Me gustaría que nos lo explicara más. No me mueva la cabeza, señora, léase la orden. Señora Casas, yo le pregunto por qué, y esto es lo que quiero que me conteste y aquí lo dejo. Si tenía presupuesto y sabían que desde enero había menores que estaban en esta situación, ¿por qué no reforzó, igual que ha reforzado los equipos de evaluación de discapacidad o de atención a la dependencia, por qué no reforzó los equipos de tratamiento del IAS, los conciertos con las entidades o los equipos de itinerancia, que ahora parece que van a poner 2 en marcha? De verdad, no creemos que este sea el modelo, pero hablaremos de ello con la consejera el viernes. Tengo que dejarlo aquí, tengo mucho más para la segunda parte, porque la verdad es que, claro, son muchos meses y, bueno, que yo querría algo más de información que la atención a la dependencia. Muchas gracias. Gracias. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario de Aguantador Existe, tiene la palabra la señora Bujo. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Val, a esta su comisión y también a quienes hoy le acompañan. Le voy a trasladar varias preguntas y le ruego que en su intervención atienda a estas cuestiones y que la comparecencia sirva para avanzar en la mejora de la prestación de los servicios sociales en Aragón. En la 7ª edición de los premios Cuarto Pilar, uno de los premios que se ha otorgado al Ayuntamiento de Calatayud y al Centro de Servicios Sociales de Calatayud, quienes, conscientes de la necesidad de un cambio en el modelo de atención, han diseñado el primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de Calatayud. Un plan ciertamente muy trabajado tanto en su análisis de la situación social y de las necesidades como en la formulación de objetivos y acciones estratégicas para atender los servicios sociales. Han estudiado la posibilidad de extender este modelo de plan estratégico a las pequeñas ciudades y a las comarcas. ¿Le parece necesario utilizar este modelo de planes estratégicos en las comarcas? A nosotros nos parece interesante. Usted conoce perfectamente el índice DEC, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que permite el análisis y la mejora de los servicios sociales. DEC se refiere: la D, reconocimiento de derechos y ordenación del sector; la E, relevancia económica, es decir, dotación presupuestaria e inversión por persona en servicios sociales; C, cobertura efectiva de prestación de servicios. Sabe que Aragón ocupa el puesto número 12 en la clasificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su sistema público de servicios sociales. La puntuación global en este índice en Aragón desciende respecto a la del año anterior,
5,49 en 2022, 4,84 en 2023. Este deterioro se expresa especialmente en la ordenación del sistema y en su relevancia económica. ¿Cómo van a mejorar este indicador? Han puesto en marcha el programa Cuidarte y la promoción de la autonomía personal. Se estima que el número de personas que requiere de cuidados en nuestro país está en torno al 10% de la población española. ¿Tiene datos sobre el impacto de este programa que está teniendo este programa en nuestra comunidad autónoma? Y ahora le voy a hablar de una cuestión que para nosotros es relevante, una cuestión muy importante que necesita una revisión y mejora, que es el servicio de ayuda a domicilio. Es necesaria una revisión que se ajuste a la realidad de la necesidad de la población y que asuma los costes del servicio por el Gobierno de Aragón. El servicio de ayuda a domicilio es necesario en las ciudades, pero le aseguro que es imprescindible en el medio rural. Dice el informe de la Asociación de Directoras que la intensidad de este servicio es muy baja, con una media de 8,6 horas mensuales en Aragón, menos de la mitad de la media estatal, que está en 20,2. Cuando la orden de abril de 2023, que regula este servicio, fija niveles de atención según los grados de dependencia, que van desde un máximo de 70 horas a un mínimo de 20 horas al mes. ¿Cómo puede resultar una media tan baja? ¿Podría darnos datos sobre el número de horas por persona atendida en este servicio de atención a domicilio en la actualidad? Y lo que es más importante, nos gustaría saber qué medidas se están tomando para mejorar esta prestación, una prestación tan necesaria. Con lo cual, esto nos lleva a pedirle su compromiso para elaborar una estrategia para incrementar las horas mensuales de ayuda a domicilio, asumiendo los costes reales. Le pedimos su compromiso, porque sobre esta cuestión el problema que tiene que solucionar tiene mucho más alcance. Me refiero a su financiación. Ustedes están transfiriendo el coste de este servicio, que es imprescindible para muchas personas mayores, a las comarcas que prestan el servicio. A través de las encomiendas de servicio con una infrafinanciación del coste de los mismos, el Gobierno de Aragón cada vez paga menos parte del servicio, lo que implica que las comarcas tienen que asumir una parte creciente del coste y que los usuarios también vean incrementada su participación. Y se hace a través de una infradotación económica evidente en los convenios para este servicio respecto al coste real del servicio. La Orden 1708 de 2022, de 18 de noviembre, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a las entidades locales que asume la encomienda para la atención a personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio y de teleasistencia de su titularidad, fija en su artículo 2. La determinación de la financiación por hora adjudicada de servicio. La media se fija en 20 euros por hora, IVA incluido. Y hasta donde nosotros sabemos, ustedes no lo han modificado. De este precio, 16,50 euros corresponden a costes de atención directa del personal auxiliar de ayuda a domicilio y 3,50 euros a costes indirectos y de gestión. Para casos muy excepcionales se otorga 1 euro más, pero realmente ¿cuántas comarcas perciben este euro más? Nosotros, por lo que hemos visto, 2 de 33, Calatayud y Ribagorza. Si estos datos no son correctos, pues le pido que ahora en su intervención nos ponga encima de la mesa los datos actualizados. Como decimos, el déficit, esta dotación es insuficiente y el déficit de esta encomienda de gestión de este servicio es insostenible para el presupuesto de las comarcas. El coste hora del servicio real en 2023 puede estar en torno a los 27 y 28 euros hora. El Gobierno de Aragón debería de fijar una valoración no menor a los 25 euros hora. Ahora, como le digo, los datos que nosotros tenemos es de 20. Se trata de un servicio que no debería costar dinero a la entidad que lo presta y, naturalmente, el servicio debe de ser público.
sin privatización y sin recortes, porque le aseguro, y aquí sí que le hablo en primera persona, que cuando este servicio está privatizado, como por desgracia ya lo tenemos en muchas de las administraciones que lo prestan, el servicio baja en calidad hacia el usuario porque se va una gran cantidad del dinero a las empresas intermediarias, teniendo también a una clase trabajadora tremendamente minusvalorada en su trabajo. Es decir, prestando un servicio fundamental, un servicio esencial que así se nos reconoció en pandemia y con salarios que están tremendamente cercanos al salario mínimo interprofesional. Personal cualificado, personal al que se le exige mucho, personal que da muchísimo más de lo que se le exige, cobrando unos salarios, ya le digo que pueden ser 20-30 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Y naturalmente el servicio debe de ser público, sin privatización, como ya le he dicho. Creo que el informe que he citado desconoce que el Gobierno de Aragón no solamente cubre pocas horas en este servicio, sino que además traslada una parte del coste mismo a las comarcas. Así que el reproche que la Estadística Nacional le da al IAS por una actuación se queda corto, porque el servicio que ustedes pagan todavía es menor del que dicen las estadísticas. La ayuda a domicilio es un servicio social necesario, imprescindible para muchas personas mayores. Cumple una labor de apoyo en el desempeño de labores cotidianas y de cuidados personales. Es fundamental por el apoyo psicológico que presta a quienes viven en soledad y está en la línea del modelo de atención que la Unión Europea está impulsando desde la pandemia. Así que espero escuchar su compromiso con el servicio de atención domiciliaria. Para ello es necesario reforzar el modelo de gestión a través de las comarcas, que es muy eficaz, ya que llega a la población y a todos los pequeños núcleos, pero necesitan recursos para ello y medios para poder formar a los profesionales de los cuidados. ¿Va a asumir el Gobierno de Aragón el coste real de este servicio? ¿Lo va a potenciar con las comarcas o lo va a dejar en un segundo lugar? Tengo alguna cuestión más y lo dejo para mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bujo. A continuación, en su turno de réplica, tiene la palabra el señor Val por un tiempo máximo de 5 minutos y le ruego, por favor, se atenga usted al tiempo establecido. Muchas gracias. Por dónde empezar, sinceramente, porque a mí me parece que venimos como de otro mundo, de verdad, señoría. Llevamos 1 año y 3 meses, tiene toda la razón, pero en lo que usted ha trasladado parece como que teníamos que haber realizado algo que ustedes en 8 años han sido incapaces de resolver, y no lo digo porque se lo debe siempre lo mismo, no, es que es la pura realidad. Es que lo que nos hemos encontrado, el corte transversal que hicimos el día 12 de agosto, había cosas que funcionaban, sin ninguna duda, pero permítame que le diga, era manifiestamente mejorable por no implicar o no utilizar otro tipo de calificativo. Y luego, a ver, ausente, pues ahora me decían por otro lado, pues es la tercera vez en 1 año y 3 meses que comparezco. La tercera vez, bueno, a lo mejor es poco, pero es la tercera vez. A mí no me importaría estar aquí todas las semanas, ¿vale? Estaría encantado, pero bueno, supongo que también tenemos que trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Porque no salimos en los medios, pues a lo mejor no, porque nos dedicamos a hacer otras cosas. Nos dedicamos a trabajar, no a vender humo ni a hacer derechos sobre papel sin que luego eso se pueda llevar a la práctica. Y esa es la realidad que tenemos. Y yo no sé, el hermano pequeño, el IAS es el 85% de un presupuesto que ha subido un 11% frente al año pasado. Algo significará eso. Algo significará eso. Plazas residenciales. No, tampoco hice una dejación de mis funciones cuando decidimos subir las plazas, el precio plaza, en lugar de incrementar el número de plazas. Lo que pasa es que a lo mejor en estos momentos o en un futuro inmediato, si hubiéramos creado plazas sin incrementar el precio plaza, a lo mejor es que no habría plazas, porque había que garantizar la sostenibilidad de los recursos. Y eso es lo que nos trasladaban a nosotros las entidades. No podemos seguir así. El año pasado nos engañaron, nos forzaron a firmar y a prorrogar unos acuerdos marcos y unos conciertos sociales que no los deseamos bajo ningún concepto. Y, sin embargo, ahí tuvimos que ceder porque no nos quedaba otro remedio. Un incremento de un 1,5% frente a un incremento del IPC del 9%. Pues nosotros les preguntamos, ¿qué quieren? ¿Qué pueden?
¿Qué necesitan? Y esa fue la primera parte. Y ahora viene la segunda, que no va a dar tiempo, porque ya no me da tiempo ni hacer la exposición que tenía prevista de réplica, que es el acuerdo que se ha firmado con las entidades de la discapacidad. Pues claro que van a estar, ahí lo van a ver. ¿Lo puede poner en duda? Claro que sí, pero ya lo van a ver, lo van a comprobar. Lo van a comprobar en qué línea van. La verdad es que tenía también, perdón, y existe lo mismo, apostar por lo que usted dice también, señoría, por el apoyar por la SAD. Evidentemente estamos por debajo, pero por debajo no en la línea que ha comentado, porque el dato que ha dado pues me viene bien para decirle, porque usted lo ha dicho, que era referente el 22 y el 23, no el 24, ¿vale? Hagamos esta misma valoración al final de este ejercicio. Verá cómo se va a llevar una sorpresa. No tenga ninguna duda, se va a llevar una sorpresa. Y yo creo que una sorpresa favorable para las necesidades que tiene Aragón en materia de servicios sociales. Claro, a mí ya se me va el esquema, porque ahora me toca hablar de las listas de discapacidad. Un auténtico desastre, un auténtico desastre. 22 meses, y no hemos bajado mucho, también lo digo, no hemos bajado mucho en un año. No, lo digo, pero claro, es que aparecieron milagrosamente 2.000 expedientes, de forma milagrosa. Estábamos en 9.000 según las estadísticas y aparecen cuando entras en la aplicación y te vuelcan los datos reales 12.000. Claro, es que hay que tragarse 3.000 luego. ¿Dónde estaban esos expedientes? ¿Por qué no subía, que estaba esto como un tiro a la lista de espera en dependencia? Porque tenían topado los accesos. Tenían topado el acceso de los usuarios a la solicitud de la dependencia. Nosotros hemos hecho lo contrario, hemos incrementado el tiempo, ampliando el horario de atención. ¿Qué ha supuesto eso? Incrementar el número de solicitudes, pero aún así estamos cambiando la tendencia. Es decir, que probablemente hoy, un año y 3 meses después, los datos no son significativamente mejores en el contexto de lo que ha sido la reducción. Pero en el contexto de lo que ha sido la gestión, lo que ha sido la valoración, lo que ha sido la evaluación, por favor, vamos, no hay más que ver realmente la estadística que queramos ver, el número de incremento de personas que han pasado al sistema, cosa que antes era absolutamente impensable, porque además no se sabía, porque lo que se trasladaba al Inserso, quien regula las estadísticas, estaban falseadas, perdóneme, no se ajustaban a la realidad. Y esa es la pura realidad, lo siento mucho. No se ajustaban a la realidad, porque eso es lo que nos hemos encontrado. Para el tema de la discapacidad, claro, es imposible. ¿Ya? Hemos incrementado 3 equipos. O es que la gente que hemos metido y el personal que había, los profesionales que hemos metido y el personal que había, se están tocando las narices, pero hemos duplicado un 40% más de personal. Perdóneme un 40%, y aún así, insisto, hemos cambiado la tendencia, pero hay que estragarse todo eso que aparecía y que no estaba. Vamos a mejorar y al año que viene o dentro de 6 meses veremos la mejora de una manera notable, pero notable, sin ninguna duda. Y aquí estamos compareciendo y lo veremos, sin ninguna duda que lo veremos. Señor Val, lo siento, pero Claro. aún le queda después otro turno más. Quiero Bueno, decir, pues lo intentaremos. al final terminará usted esta comisión con 10 minutos. Le ruego se ajuste el tiempo, por favor. Lo intentaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Señora Zamora, le pido lo mismo, por favor. Es cierto 3 que minutos, es gracias. una pena que son 3 minutos, no nos va a dar para más. Le voy a decir que le vamos a pedir nada más que salga de aquí una comparecencia sectorial por cada uno de los temas que lleva, que creo que es lo que realmente nos serviría, porque mira, le decía que no compartíamos la gestión que está haciendo en atención temprana, tampoco compartimos la gestión que está haciendo en valoración. ¿Me puede decir cuántos equipos completos ha contratado? ¿Me puede decir cuántos completos? No me diga que ha contratado 3 equipos. ¿Cuántos completos? Mire, no compartimos la valoración porque esta es una medida, lo que está usted aplicando es una medida que se diseñó como proyecto piloto con el anterior Ejecutivo, lo de valorar por expediente. Y yo lo que le quiero decir es que tanto la valoración de la discapacidad como la atención a los menores en servicios de temprana es mucho más que un expediente o un tratamiento. La orientación, la información, el asesoramiento, la relación con la familia, con el entorno, las personas que se enfrentan a una situación de discapacidad sobrevenida en muchas ocasiones o que tienen un hijo con necesidades de atención temprana y de apoyo, necesitan
fundamentalmente la escucha de los profesionales. Y todo esto no es posible cuando se valora sobre expediente o cuando exclusivamente se subvenciona un tratamiento como están haciendo en atención temprana. O sea, lo que yo le estoy hablando es de modelo de gestión, que es para lo que le he dicho que viniera a comparecer. No sobre cantidad de listas de espera. Si las listas de espera de una valoración contratando a más equipos, que ya le digo que los que habían no se tocaban las narices, contratando a más equipos, porque usted lo que cogió es una gestión con una implementación de un programa, de un baremo nuevo, y fue justo cuando entraron. O sea, no utilice lo que no debe. Entonces, con más equipos se valora. Yo he sido directora de centro base y también cogí un centro base con mucha lista de espera que ustedes dejaron en atención de la evaluación de la discapacidad. ¿Y sabe qué hice? Contratar equipos. Y sale, no hay ningún problema. Eso es lo que tiene que hacer usted, contratar equipos que atiendan a las personas y verá cómo reduce la lista de espera. Respecto a las inversiones, señor Val, que no me ha dicho nada, nos preocupa que el porcentaje del capítulo 4 sea a estas alturas un 10% inferior respecto a la ejecución del año anterior en la misma fecha. No me va a la cabeza y cuénteme por qué, simplemente. Mire, en la comparecencia primera usted nos dijo que llevaba 45 días y nos pidió tiempo para enterarse un poco más. Hoy nos lo ha dicho, ha visto las dificultades. Usted ha podido comprobar que el IAS no tiene nada que ver con lo que usted gestionó hace más de 2 décadas. La Ley de la Dependencia o la Ley de Servicios Sociales exigen de una gestión garantista basada en derechos. Hoy, después de su intervención, nosotros lo que hemos podido comprobar, señor Val, que no necesitaba tiempo, necesita proyecto. Y eso es lo que le falta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales en este momento, además de reforzar su estructura de personal, porque yo no se lo iba a decir, pero lo ha dicho usted, gestiona el 85% del presupuesto del departamento, por eso usted no es un director general más. Usted no puede decirme, es que es la tercera vez que vengo, si es que usted es el 85% del departamento. ¿Y sabe cuánto gestiona personal? ¿Cuánto presupuesto de personal tiene para gestionar todo ese presupuesto? Pues destinará como un 20-22%. Me puedo equivocar, me puede bailar algo más o menos, pero no será mucho más. ¿Sabe cuánto gestiona, cuánto dedica personal a la Dirección General de Mayores? Pregúnteselo a su compañero, que ha sido su asesor. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Se ha generado mucha estructura en el departamento, que bien le hubiera venido a usted, no le he dicho que fuera el hermano pequeño, usted es el hermano mayor, pero se ha quedado, ya lo siento, muy lejos de ese refuerzo de personal que en el presupuesto la consejera ha destinado a otros departamentos, a otras direcciones generales, cuando era usted realmente el que lo necesitaba. No me da tiempo, sinceramente, a hablar de muchas más cosas. Efectivamente, el IAS tiene muchas competencias. Me hubiera gustado hablar de inclusión, pero ya le digo, vino a mejorar la atención a las personas. En 15 meses no lo ha conseguido. Puede contar con nosotros para que efectivamente ese objetivo que usted se plasmó en su primera comparecencia sea efecto. Mientras han gobernado con Vox, no ha sido muy exitosa nuestra aportación de impulso. Hemos visto mejoría desde que no gobiernan con Vox. Hemos aprobado 5 propuestas de resolución. Hemos aprobado alguna iniciativa de impulso para estancias temporales que espero que cumpla. Termino ya. Vamos a seguir en esa línea y estaremos vigilantes. Y vamos a seguir siendo propositivos. Se lo ha dicho la portavoz de Teruel Existe. Se lo dije a la consejera. Esta legislatura es clave para avanzar hacia los cambios que requiere atender los aprendizajes que nos dejó la pandemia. Zamora, por y que favor. en el ámbito de la protección social y de los servicios sociales es una prioridad y pasa por defender lo público. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. A continuación, y en su turno de réplica, tiene la palabra por 3 minutos la señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Val, me he quedado sin sus contestaciones. Por supuesto que el servicio de ayuda a domicilio es importante, sí, eso sí que me ha alegrado oír que usted también lo considera así. Fíjese si el servicio de ayuda a domicilio es importante y cada vez lo es más, que hay muchas personas mayores que viven en sus casas, que quieren seguir viviendo en sus casas, pero que además el acceso a una plaza en una residencia por la falta y la escasez de plazas públicas y concertadas y la situación económica que tienen, que no son excepciones y que por desgracia ya se está convirtiendo en una norma, no les permite costearse el alto coste que tiene el poder acceder a una plaza en una residencia. Así que fíjese si es importante reforzar y tomarse en serio el servicio de ayuda a domicilio. Le he hablado de los datos del 2023, evidentemente son los últimos que están publicados. Usted me dice que los del 2024 nos van a sorprender y nos van a sorprender para bien. Eso espero y de verdad que me alegraré y si es así lo reconoceremos. También le tengo que decir, a día de hoy
tocando tierra, esas trabajadoras no están teniendo aún mucho esa sensación de que van a ser mucho mejores. Pero evidentemente el camino de la mejora hay que empezarlo a andar y ese es el que le pedimos, que se ande ese camino. Le voy a dar un pequeño dato que me ha faltado antes, es sobre un servicio también fundamental que va ligado a la ayuda a domicilio, que es el servicio de teleasistencia. En el 2023 solamente el 10,1% de las personas mayores de 70 años recibían el servicio de teleasistencia en Aragón frente al 14% de la media estatal. También es algo que hay que afrontar. Y le voy a poner encima de la mesa otra vez 3 preguntas que considero que son fundamentales y se las voy a repetir porque creo que hay que incidir y ya ve que hoy hemos venido desde Aragón Teruel Existe a esto. La primera, ¿qué medidas se está tomando para mejorar la prestación del servicio de ayuda a domicilio? La segunda, me hubiese gustado que en su intervención anterior ya se hubiese comprometido, pero se lo vuelvo a pedir. Le pedimos su compromiso para elaborar una estrategia para incrementar las horas mensuales de ayuda a domicilio, asumiendo sus costes reales. Y en tercer lugar, ¿va a asumir el Gobierno de Aragón el coste real de este servicio? ¿Lo va a potenciar en las comarcas? No lo deje en un segundo plano como está hasta ahora la ayuda a domicilio. Es imprescindible, tiene que pasar de los 20 a mínimo esos 25 euros hora. Debe de llegar a toda la población, viva donde viva. No puede tener recortes y debe de apoyar en mayor medida a las comarcas para que este servicio fundamental salga adelante. Esperamos con muchísima atención sus respuestas. Lo espera el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe y lo esperan las 33 comarcas de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. A continuación, vamos a empezar ya la intervención de los grupos parlamentarios que no habían solicitado esta comparecencia, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto Aragón, Izquierda Unida de Aragón, por un tiempo máximo de 5 minutos, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Val. Yo creo que esta comisión es un excelente espacio para intercambiar propuestas y, sobre todo, compartir análisis, señor Val. No es que no vengamos a trabajar, venimos precisamente a hacer que su trabajo camine en direcciones que igual ustedes no contemplan, ¿no? Y estamos al inicio de una legislatura, ya ha pasado un año, y la verdad es que es bastante decepcionante volver a escuchar la misma cantinela que hace un año prácticamente. Es decir, estamos para ver qué cambios estructurales hacen falta, qué medidas concretas hay que empezar a deslavazar para llevar a cabo esos cambios estructurales y la verdad es que ninguna novedad, señor Val, y nos preocupa. Y nos preocupa mucho. Y yo le quiero hablar de cuestiones muy concretas que avanzarían en el cambio de modelo que Izquierda Unida considera imprescindible para garantizar una política de servicios sociales y de cuidados digna y a la altura de las necesidades de la gente, de la población. Mire, cuestiones telegráficas, porque en 5 minutos apenas hay tiempo. Dependencia y discapacidad, 3 cuestiones. ¿Van o no van a actualizar el decreto 111 de 1992 que determina las condiciones en las que los trabajadores y las trabajadoras que están desarrollando este servicio lo prestan? Eso es fundamental. Esto va ligado directamente con la calidad del servicio que se presta. Un decreto de antes de las residencias, que es de la Ley de Dependencia, que determina, por ejemplo, los ratios de personal. Vuelvo a decirle, ¿lo van o no lo van a abordar? ¿Lo van o no lo van a modificar y a actualizar? Punto 1. Punto 2. Teleasistencia avanzada. Teníamos un proyecto piloto financiado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Quedan recursos para continuar con esta cuestión. ¿Cómo va a darle continuidad? ¿Cómo lo va a ampliar? El otro día en la gala nos adelantó que iba a ampliar alguno de los proyectos financiados. Este lo va a ampliar. Y una cuestión que nos preocupa y que tiene que ver con el despliegue y la extensión de esta cuestión y otras relacionadas con la teleasistencia en el ámbito de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué implicaciones tiene que el Ayuntamiento de Zaragoza no haya firmado el protocolo de colaboración para el desarrollo del proyecto Apoyos Conectados para la Autonomía Personal? Y esto es muy preocupante, también se lo pregunto. Tercera cuestión. ¿Van o no van a aprobar la orden que regula las prestaciones para la dependencia? Hace un mes y medio ya tiene el informe jurídico favorable y de momento ahí está, porque a nosotros nos gustaría saber cuándo. Sobre los compromisos que usted ha ido adquiriendo y ha vuelto a hablar ahora de la necesidad de revisar protocolos y procedimientos. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en acabar con el maltrato institucional. ¿En qué
situación está esta cuestión, la revisión de los procedimientos y los protocolos de relación con el IAS. Es fundamental. Más protocolos adquiridos. Menores. Dijeron que iban a hacer un estudio para el refuerzo de los servicios provinciales de menores y de refuerzo de centros. ¿Qué conclusiones se ha obtenido del plan de vigilancia de la comisión de seguimiento? Estas cuestiones son importantes y estos datos nos gustaría poderlos tener porque son muy importantes a la hora de determinar qué modelo queremos para nuestros servicios de menores. Por lo tanto, ¿cómo podemos acceder a esta información si la tienen? Y ¿qué van a hacer en relación a los estudios y a los refuerzos de los servicios para garantizar la continuidad en los equipos? Que es clave. Es clave. Tercera cuestión, ayudas individuales para la atención temprana. 3 cuestiones con esta cuestión. Si el régimen de concesión de ayudas se hace por concurrencia competitiva, simplificada, y las ayudas se otorgan por prelación de presentación, es decir, a tenor del orden de presentación, hasta que se acabe el presupuesto, no acabamos de entender por qué se cierra la convocatoria del plazo de solicitud al 15 de noviembre. ¿Qué va a pasar con las personas que estén valoradas el último mes y medio del año, señor Val? ¿Qué va a pasar con estas? Y le digo más, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no pueden adelantar el dinero? ¿Los va a adelantar usted en la lista de espera? ¿Los van a adelantar para que tengan acceso? Porque si no, esto es peligroso. O sea, quiero decir, y lo que le acabo de proponer quizá también, es que el mecanismo que han elegido es peligroso en sí mismo, porque excluye gente. Por lo tanto, nos preocupa. Y por último, también de su competencia, política de garantía de ingresos. Un tema en el que ustedes parecen no asumir ningún tipo de responsabilidad cuando es competencia propia de la comunidad autónoma. Se están escudando en el IMV y en enero el IMV nos va a pasar por encima. Es decir, lo que es complementario al IMV va a ser subsidiario incluso y va a estar por debajo. O sea, ya no hará falta poner un duro porque el IMV cumplirá con lo que es competencia autonómica. A nosotros esto no nos parece riguroso ni nos parece propio de una administración que dice cuidar a quienes más lo necesitan. ¿Va o no va a ampliar cobertura y alcance de esta prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital para que nadie que tiene derecho y necesidad se quede fuera? Porque es que el problema es que ahora hay mucha gente que tiene necesidad que se queda fuera. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría, ligado a esto también, que nos hablase del plan de inclusión. No hay ninguna prisa a la vista de que después de un año, acabo ya, Presidenta, solo se ha adjudicado un análisis previo. Quedan recursos del mecanismo de recuperación y resiliencia para elaborar ese plan de inclusión. ¿En qué se van a invertir? ¿En qué estado está esta cuestión? ¿Esto era perentorio? ¿Esto era urgente? ¿Cómo está este asunto? En fin, me dejo modelo de ayuda a domicilio, me dejo desarrollo marco de prestaciones que dejé atrás del asistencialismo, me dejo la limitación formal a las ayudas para la pobreza energética que también existe y me dejo también la inexistencia del servicio de preservación familiar en Zaragoza. Estas cuestiones también me gustaría hablarlas, pero no hay tiempo. En fin, señor Val, estamos un poco decepcionados con la gestión, ya le he dicho, nosotros tendemos la mano, creemos que es cuestión de ponerse a diagnosticar correctamente y creo que están continuando con un modelo que no nos va a llevar a cambios estructurales que necesita una política de cuidados del siglo XXI. Gracias, señor Sanz. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista, señora Las Obras, 5 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, pues bienvenido, señor Val, y además también bienvenido al equipo que hoy le acompaña en esta que es su comisión. Usted, en su primera intervención, cuando vino aquí a esta comisión, comenzó hablando de diferentes modificaciones legislativas que se iban a realizar, aunque yo sinceramente muchas veces creo que de lo que se trata es de aplicarlas bien más que de modificarlas, pero bueno, ya sabemos que se ha modificado el derecho foral aragonés para adaptarlo al nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad y que se publicó creo que en el mes de junio, pero usted también habló de la Ley de Servicios Sociales de Aragón que había que modificar o del decreto que regula la Ley de Hogares de Personas Mayores, entre otras cuestiones. No sé cómo se ha avanzado en este sentido en esta modificación de estas 2 leyes, pero también usted habló del decreto que regula el régimen de acogimiento familiar. Mire, la semana pasada vinieron a comparecer a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón. Pudimos escuchar de primera mano todas las reivindicaciones que pusieron encima de la mesa. Nos hablaron de una legislación autonómica que está totalmente anticuada porque no se adapta a la realidad. Nos hablaron de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es del año 2001 y que consideran que hay que actualizarla. No sé si hay intención desde su departamento, o incluso mencionaron la orden de las compensaciones del 2017
2017 que a día de hoy no contempla la realidad actual. Nos gustaría si se va a avanzar en ese sentido. Pero también nos hablaron de una serie de obstáculos que yo creo que es necesario para esta ley para este decreto de acogimiento, que iban desde el ámbito educativo, el problema que hay muchas veces con las plazas de estos niños de acogimiento cuando van a un centro educativo, en el ámbito sanitario poder tener acceso al expediente del menor, sobre todo para atenderlo de manera óptima, pero también hablaron muchas veces de la conciliación familiar, el problema que hay cuando te comunican con 24 horas que tienes que acoger a un menor en tu casa con todo lo que implica, o en el ámbito fiscal y tributario cuando son mayores de 16 años. Son cuestiones que pusieron encima de la mesa y que a nosotros nos parecen primordiales. Si hablamos de personal, ¿usted considera que existe en este momento personal suficiente para garantizar los parámetros de calidad del servicio en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales? ¿Usted cree necesaria en estos momentos la revisión de estos parámetros? Porque si queremos priorizar la atención y garantizar la calidad de prestación en servicios sociales a los mayores, menores y etcétera, creemos que no hay un análisis exhaustivo de las plantillas de profesionales y desde aquí, desde luego, queremos reconocer la labor que realizan día a día y que la mayoría de las veces y en ocasiones no es reconocida. También usted, la primera vez que vino aquí, nos habló del plan contra la soledad, cómo se está trabajando en ese plan, si hay diferencias en ese plan entre el medio rural y entre el medio urbano, porque realmente son dos visiones totalmente diferentes y que nada tiene que ver una con la otra. Se ha hablado también aquí mucho de atención temprana, usted también lo ha dicho, ha hablado de las listas de espera. ¿Cómo están esas listas de espera? Porque son incompatibles con el concepto de atención primaria. Hay que revisar esa valoración inicial y la entrada en el programa para que desaparezca esa puerta de acceso. Los niños y las niñas ya han sido revisados por los servicios sanitarios o los servicios educativos. Y además, la Carta de Servicios de Atención Primaria establece un plazo máximo de 30 días para realizar esa valoración inicial multiprofesional del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hasta la propia Justicia de Aragón lo ha reclamado. Y también nos gustaría saber para esta atención temprana si hay alguna medida de prevención para salud mental de estos menores, porque lo consideramos primordial. Y hablando también de atención temprana, hay una orden, la Orden de Atención Temprana del 2003, que hay que adaptarla. Es necesario revisar y apostar por nuevas fórmulas para atender a estos menores y también consideramos que es algo primordial. Lógicamente, esto pasaría por modificar el sistema de módulos de atención por el de plazas, ajustar y flexibilizar las intervenciones a las necesidades reales y no solo al trabajo de sesiones terapéuticas con el niño o la niña. Aquí también se ha hablado de las ayudas de atención temprana. ¿Qué pasa con esas familias más vulnerables? Supongo que algo nos comentará porque ha habido diferentes portavoces que me han precedido que lo han comentado. Y otra pregunta también que le queríamos hacer, ¿cómo va la implantación de los equipos de atención temprana en la red, en el medio rural, en la zona rural, a través de esa garantía infantil europea del Fondo Social Europeo? Nos gustaría que nos comentase alguna cuestión. Cuando vino, no sé si cuando vino a comparecer o en algún momento determinado en algún medio de prensa, ha hablado de las plazas en el concierto 17 Plus para menores migrantes, para plazas atención a menores migrantes no acompañados y para su valoración. Nos gustaría saber cómo se está trabajando en ese sentido, sobre todo en las viviendas hogar en Teruel y en el concierto de gestión educativa en centros propios de menores y viviendas de hogar en Huesca. Son una serie de preguntas, señor Val, si no me las contesta, pues tendremos que preguntarlas al departamento, pero que sí espero que conteste alguna de ellas. Gracias y gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora, por un tiempo de 5 minutos, el representante del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Arranz, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Le doy la bienvenida al señor director general del IA, señor Val, y al equipo que le acompaña. Vox es un partido que tiene un importante carácter social y que aboga por la defensa firme y decidida de la familia como pilar básico de la sociedad y por la aplicación de esa perspectiva de familia en todas las políticas públicas. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como ya se ha dicho, maneja el 85% del presupuesto del departamento y entendemos que es el organismo fundamental para la correcta gestión de los servicios sociales, especialmente pues, para la mejor atención de los más vulnerables, de la infancia y
adolescencia, de nuestros mayores, de personas con dependencia, con discapacidad. Se ha hablado ya mucho de dependencia y discapacidad, me parecen temas muy importantes, pero voy a intentar tocar otros temas por ampliar el abanico. Entiendo que conoce que el 20,4% de la población aragonesa está en situación de pobreza y exclusión social, que 3 de cada 10 hogares no pueden afrontar gastos imprevistos, que el 49,7% de los aragoneses tienen dificultad para llegar a final de mes y el 12% retrasa los pagos. Igualmente será conocedor de la subida de precios de la cesta de la compra y de la menor capacidad adquisitiva del ciudadano medio. Con esta realidad, desde Vox le hemos de exigir que comiencen a demostrarnos que hay alguna diferencia entre sus políticas y las políticas de la izquierda o la extrema izquierda de la legislación pasada. Ayer mismo su portavoz, señor Semper, decía que no iban a confrontar con el Gobierno de Sánchez. Queremos políticas que incentiven la natalidad y la conciliación. Queremos políticas que promuevan e incentiven planes activos de búsqueda de empleo, itinerarios personalizados, formación, la cultura del trabajo frente a la cultura del subsidio, del voto rehén y dependiente de las ayudas públicas. Políticas de vivienda social para jóvenes y empleos dignos para que puedan emanciparse y formar una familia. Desde Vox proponemos la prioridad de las ayudas sociales para los nacionales y exigimos que todo receptor de ayudas tenga una situación de residencia legal y efectiva. Como bien sabrá, Vox no está nada conforme con algunas de las políticas de esta Consejería de Bienestar Social y Familia, que nos ha llevado incluso a reprobar a la señora consejera, señora Susín. Políticas continuistas de fronteras abiertas y de efecto llamada de la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Únicamente parece preocuparles el tema de mayor financiación para hacer frente al problema, pero no hacer frente al problema. Pero no vemos diferencias entre el Partido Popular y el PSOE o la extrema izquierda en materia de política sobre inmigración y menas, como le digo. Vox, por defender nuestros principios y nuestros compromisos adquiridos con nuestros votantes y con los aragoneses, se ha visto obligado a salir del Gobierno de Aragón y de otras regiones ante el acogimiento masivo de inmigración ilegal y menas. Yo no sé en qué momento hemos perdido la cordura, el sentido común, para alojar en hoteles a los inmigrantes ilegales y hacinar en camastros y de mala manera a las víctimas, a nuestros compatriotas, en este caso víctimas, por ejemplo, de la gota fría en Valencia, o en contenedores de chapa a los que sufrieron el volcán de La Palma. No entiendo, no entendemos los españoles, yo creo, en general, este tipo de políticas. No sé si son modelos que van a copiar ustedes. Se ha incrementado un 8% la criminalidad en Aragón y la inseguridad ciudadana. También nos preocupa la degradación de esos barrios que ustedes llaman multiculturales, los problemas de islamización, el yihadista detenido en Caspe hace poco, la ocupación ilegal, esa propuesta de legalizar a 500 000 de inmigrantes que comparten PP y PSOE y que se hable de buscar trabajadores en países como Mauritania, cuando tenemos millones de parados en España y somos el país de Europa con mayor desempleo juvenil. No lo entendemos. Tenemos más de un 20% de desempleo juvenil. En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, organizada por el Gobierno de Sánchez, resolvió incluir una financiación de 1 millón de euros para que el Gobierno aragonés pudiera acoger a los 20 primeros menas. Con ese dinero se puede ayudar mucho a los aragoneses. Desde Vox entendemos que ha de primar el interés superior del menor y que no es otro que sean devueltos con sus padres y se críen en sus familias y en sus culturas de origen. En primer lugar, deben realizarse las oportunas pruebas que realiza el IMNA para determinar su edad, si son menores de edad, porque no es lo mismo el tratamiento que hay que darles siendo menores de edad o no, la pantomografía dental y un escáner del hueso de la muñeca, por ejemplo, porque se determinó hace poco que el 80% eran mayores de edad. Nosotros entendemos que si estos jóvenes fueran de otros países europeos, se harían gestiones para devolverles con sus padres. ¿Por qué damos por hecho que si son magrebíes o argelinos, sus padres consienten que les tutelemos nosotros y que residan en España? Cuestión distinta sería que tuvieran derecho a asilo y que fueran refugiados, con lo que implica todo ello y
y que corra riesgo su vida, guerras, etcétera. Y como no nos contestan por escrito una serie de preguntas, pues voy a lanzárselas aquí. Voy a intentar ser breve. ¿Cuántos menas e inmigrantes ilegales tenemos acogidos en Aragón? ¿Cuánto nos está costando el acogimiento de esos menas e ilegales? Y ya termino, señora presidenta. ¿Son ilimitados los recursos públicos y dinero para la acogida masiva de la inmigración ilegal? Y ya por último, ¿hay controles suficientes de las subvenciones a ONGs, asociaciones y fundaciones que promueven esa inmigración, a veces colaborando con las propias mafias y que acaban convirtiendo de un drama un repugnante negocio? Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Casas, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Val, en primer lugar, darle la bienvenida tanto a usted como al resto de personas de su equipo que hoy le acompañan en esta comisión. Y en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular nos gustaría felicitarle por el éxito en la organización de la 7ª edición de los premios Cuarto Pilar, al que se ha hecho mención en alguna de las intervenciones de mis compañeros. Unos premios en los que se reconoce la dedicación de aquellas personas que ayudan a construir una sociedad del bienestar, como usted dijo en el discurso, más inclusiva, más solidaria y que genere oportunidades para todos. De las distintas actuaciones que se llevaron a cabo en esa gala, me gustaría quedarme con una de ellas, la que protagonizó el grupo de teatro Cairós, en la que se representó a una mujer, una trabajadora del IAS, que atendía las distintas necesidades que le demandaban distintos usuarios, pues desde la necesidad de buscar un andador para una persona mayor, a la necesidad de una persona con visibilidad reducida de que pues, las páginas web o la documentación a la que tenía que tener acceso pues estuviera con pictogramas para poder entenderlo. Yo creo que fue una muestra muy gráfica de la diversidad de temas, de la diversidad de temas que usted gestiona desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que ha quedado reflejado además en las intervenciones de los portavoces del resto de fuerzas parlamentarias. Cada uno se ha centrado pues, en aquello que considera más importante o aquello que considera que tiene un margen de mejora que, como usted ha dicho, era mucho dada la situación tan precaria en la que se encontraban los servicios sociales. Es por ello que agradecemos sinceramente que usted haya encontrado hueco en su agenda para venir a comparecer ante esta comisión. Y mire, señor Val, le voy a dar un dato porque la hemeroteca pues a veces es tozuda. Si se analiza las veces que vinieron a comparecer los anteriores directores gerentes del IAS en la anterior legislatura, vinieron 7 veces en 4 años. Usted ha venido en 1 año y 3 meses 3 veces. Por lo tanto, estése tranquilo porque está por encima de la media en lo que se refiere a comparecencias ante esta comisión. Lo que pasa es que cambia mucho la visión, ¿verdad?, cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Y como decía, yo entiendo que la labor de la oposición es poner el foco en aquellas cuestiones que se pueden mejorar, que como ya he dicho, pues son muchas, pero también mi trabajo como portavoz del partido político que lleva gestionando los servicios sociales durante más de 1 año es poner en valor todo aquello que se ha hecho, porque discrepo enormemente de algunas intervenciones que han dicho que no ha habido ninguna novedad en su comparecencia. Pues bueno, discrepo enormemente. Yo creo que ha dado 4 líneas fundamentales que desde este grupo parlamentario valoramos enormemente. Empezamos por el plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad. No sé si el esfuerzo ingente al que hacía mención la señora portavoz del Partido Socialista se refería al recorte de 8 millones que hubo en la dependencia en el año 2021, quizás se estaba refiriendo a eso. Hablaba de la necesidad de reforzar la estructura del IAS. Ojalá se hubiera hecho en los 8 años que ellos estuvieron gobernando. Lo que sí que se ha hecho desde que usted se encarga de la gestión del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales es invertir 1.359.000 euros para crear esos equipos de valoración para reducir las listas de espera en dependencia y en discapacidad. Es cierto que en discapacidad no se han conseguido los objetivos que se esperaban y por eso se están invirtiendo nuevos recursos para lograr lo que ya se está empezando a ver, que es reducir esas listas de espera que, por supuesto, son inaceptables y estoy convencida, usted lo ha dicho en manifiestas ocasiones, que no se conforma con que se haya mantenido ni con que se rebaje progresivamente, que tenemos que intentar, es prácticamente imposible, pero llegar a esa lista de espera cero. Hay que poner en valor la revalorización del precio de las plazas concertadas por el IAS, un 4,3% en este año 2024, usted lo ha dicho, frente al 1,5% del año 2022. Me gustaría hacer referencia también al acuerdo histórico que ya anunció el presidente en el discurso de Estado de la comunidad en materia de discapacidad. Es que por primera vez en Aragón de lo que estamos hablando es de que la administración, que el precio que la administración paga a las entidades sea el coste real
de los servicios. Una reclamación histórica que hasta ahora no había sido atendida, que ustedes llevan mucho tiempo trabajando para que sea una realidad a lo largo de las próximas semanas, meses, que como digo será una realidad. Y además una actualización de la tipología. Yo creo que también fue uno de los grandes anuncios que tuvimos en esa gala a la que asistimos algunos de nosotros la semana pasada, precisamente para dar continuidad a un proyecto que está funcionando muy bien y que supone pues, una auténtica revolución en la manera de entender los servicios sociales, como es el proyecto de Mi Casa. Me gustaría terminar haciendo referencia, porque el tiempo, como ha ocurrido a todos, es escueto, a la atención temprana. Es que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero lo seguiremos diciendo. Un niño que esté en lista de espera de atención temprana es demasiado. Hay que trabajar para que esa lista de espera sí que sea 0. Pero es que a día de hoy, con las disposiciones que había, no se podía ampliar el número de plazas del contrato. Sí que se podía ampliar los refuerzos, los equipos itinerantes, y por eso se reforzaron. Pero ante la imposibilidad de incrementar ese acuerdo marco, ese concierto, es cuando surge esa línea de subvenciones. Una línea de subvenciones que afecta, o sea, que intenta subvencionar a aquellas familias que ya tenían que hacer el gasto. Es que sigo sin entender dónde está el problema. Son las familias, hacen un gasto, el Gobierno de Aragón les subvenciona y eso es privatizar. Es que de verdad no lo entiendo. Yo considero que las familias que tienen que hacer ese gasto estarán más que agradecidas de que el Gobierno de Aragón por primera vez les ayude. ¿Que lo ideal sería tener los recursos? Sí, pero bueno, es que a día de hoy no es posible hacerlo. Por lo tanto, yo considero que las familias nos lo agradecen. Termino ya, presidenta. Yo creo, señor Val, que usted durante este año y medio, este año y 3 meses de gestión, lo que ha demostrado es la manera de gestionar del Partido Popular, que es centrarnos en ser más eficientes y más eficaces en la gestión de los recursos públicos, y que los aragoneses están más que agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas. A continuación, y ya para finalizar, tiene la palabra el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bueno, pues estamos otra vez en la misma disyuntiva que la anterior intervención, en responder o en leer lo que más o menos lo que tenía previsto. Voy a intentar hacer un mix ahora. La atención temprana no la voy a tocar porque creo que el viernes viene la consejera y tiene, pues, por supuesto, más capacidad y más información respecto a cómo va a trasladar la información aquí a la comisión. Pero quiero decir solamente una cosa, de verdad, es que comprendo que es muy complicado hacer oposición el primer año o el primer mes o incluso los primeros 2 años, cuando se ha estado 8 años gobernando. Lo de la atención temprana es algo que a este Gobierno le impactó de manera sobresaliente, de una manera exagerada. Y estábamos topados, no podíamos hacer nada, porque ustedes tenían un informe de la intervención de mayo del año pasado en el que no podían seguir en la situación que estaban, convalidan y punto, vale, perfecto. Pero no podía seguir dándose esa atención temprana como se estaba dando. Y hemos conseguido que nos permitan unificar los dos, el concierto y también lo que hace el contrato y lo que hace referencia a los atención temprana itinerante, para conseguir que al final podamos dar una respuesta única. Pero lo teníamos muy mal. Pero de todas formas, como digo, no voy a incidir ahí, que supongo que la consejera lo hará en mayor medida. A ver, valorar sobre expediente, de verdad, señoría, usted ha sido directora de un centro. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué es valorar sobre expediente? ¿Un expediente de atención temprana? ¿Ustedes lo hacían así o qué? Porque eso es una barbaridad. ¿Se le ha pasado por la cabeza hacerlo alguna vez así? Menos mal, porque desde luego, menuda situación. A ver, ustedes son conocedores perfectamente que un porcentaje elevadísimo de solicitudes de grado de discapacidad va ligado a temas tributarios, de personas de más de 65 y 70 años. Pues quiero aprovechar para decirles que algo que hemos hecho, por ejemplo, que ha sido firmar un convenio con el Salud para que nos permitan acceder a las historias clínicas electrónicas de los usuarios, nos permite valorar sobre expedientes, situaciones que son personas que cualquiera, no hace falta ni ser médico para entender que tiene una discapacidad, y que lo único que quiere es tener el certificado para presentarlo a Hacienda. Eso no es darle valor a un equipo de valoración para que lo hagan ellos presencialmente. Eso es
una falta absoluta de criterio a la hora de valorar, porque lo que hace el equipo de valoración es valorar en aquello que tiene relevancia, en aquello que tiene importancia, donde hay que pensar. Pero para eso no hace falta. ¿Y qué preferimos? ¿Hacer un expediente que se nos vaya un poquito o esperar 22 meses a que nos den el grado de discapacidad? Yo comprendo que es muy complicado, insisto, después de 8 años de gobierno, intentar hacer oposición, pero no voy a seguir más y voy a intentar trasladarle, porque creo que es importante, y se ha hecho mención también aquí, de alguna manera, a temas normativos y también a lo que ha sido el acuerdo con la discapacidad. Pero tampoco quiero contestarle que en buena medida comparto lo que dice, señoría, de Aragón Teruel existe. Tenemos que apostar claramente por mejorar la situación del servicio de domicilio. Pero no podemos hacer todo de vez, de verdad. No podemos hacer todo de vez. Y eso ha supuesto una modificación que escribir se escribe muy fácilmente. Llevarlo a la práctica supone, bueno, no quiero ni calificarlo, pasar de 8 a 20 horas. Primero, no tenemos ni personal para hacerlo. No tenemos ni personal. No lo hay en Aragón para dar ese servicio. Pero económicamente es una auténtica barbaridad, que habrá que asumirlo. Por supuesto que sí. Pero todo lleva su tiempo, su planificación y su estrategia de intervención. Y poco a poco tenemos que ir atacando todo. Pero comparto en buena medida todo lo que se ha dicho en ese sentido. Y decía que quería referirme al tema de la discapacidad. Mirad, el presidente Jorge Azcón, en el debate de la comunidad, dijo que estábamos a punto de alcanzar un acuerdo histórico para la discapacidad. Pues mire, yo voy a intercalar aquí un paréntesis. Parece ser que los acuerdos históricos se producen siempre con gobiernos del Partido Popular. Porque usted, señoría, lo conoce porque lleva muchos años en los servicios sociales. En el año 99 se produjo el primer acuerdo histórico para la discapacidad con el plan de infraestructuras que acordó el gobierno de Santiago Lazuela, que lo firmó luego Marcelino Iglesias, sí señor, el presidente Iglesias, pero no hizo nada en eso, se llegó para poner la firma, pero todo estaba cerrado ya cuando llegó el gobierno. No pongan esas caras, faltaría más. Fundación 11, las dos cajas de ahorros, las entidades y el departamento o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Un hito, 1.000 millones de pesetas del año 99. Y ahora el tema del acuerdo de discapacidad con las entidades. Pues bien, por primera vez en Aragón, el precio de la Administración paga por cada plaza concertada dentro del concierto social cubrirá el coste real de los servicios que prestan las entidades. Les hemos pedido que nos digan qué les cuesta. Les hemos pedido que nos digan qué les cuesta. Luego llegaremos a donde lleguemos, pero les hemos pedido que nos digan qué les cuesta. Y van 13 millones para el 2025, más 5 hasta el 2027, más el IPC garantizado a lo largo de cada año para garantizar… ¿Perdón? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es que va para lo que es precio, perdón, y para lo que es ¿qué se les ha pedido? Es que, perdón, de verdad falta realmente comparecencias sectoriales. Se les ha pedido precios y se les ha pedido plazas disponibles para cubrirlas. Queremos agotar absolutamente la lista de espera de la discapacidad. Se les ha pedido las dos cosas. Pregunte que las entidades con ustedes perfectamente tienen relación, de lo cual me parece absolutamente pertinente y se lo pueden decir. Esto no hubiera sido posible si no hubiera existido el diálogo con las entidades. He dicho que me he reunido 180 veces en mi despacho con entidades y con personas. Todo esto va por ahí y el empeño que la consejera ha puesto en que esto se resuelva. Pero me han preguntado por temas normativos. Lo que pasa es que no me da tiempo a todo y lo siento. Pero voy a hacer una referencia porque lo tenía preparado también. Me referiré brevemente a los proyectos normativos que se han tramitado durante este tiempo y el estado en que se encuentran. Primero, el decreto de hogares. Pues miren ustedes, recuerdo perfectamente el día que presentamos en el LAF, yo iba encantado, con una propuesta, acabamos de llegar, eso estaba casi realizado por el gobierno anterior. Bueno, termina, nadie dice nada porque fue telemática, no habla nadie por ningún lado, nos hicimos una presentación maravillosa, todos encantados, y al día siguiente nos dimitían todas las juntas de gobierno. Hostia, ¿y esto por dónde viene? ¿Por dónde viene esto?
Se supone que era por un proceso de participación. No, nos dimitían todas las juntas de gobierno, señoría. Todas. ¿Qué hicimos? Paralizarlo, porque de luego nuestro mecanismo no es decir porque yo digo y porque yo quiero. No, lo paralizamos. Y en estos momentos está en proceso de tramitación pendiente de incorporar aportaciones que se nos hagan desde los hogares para luego pasar al trámite de audiencia y de información pública. Pero yo aquel día me senté en el lado como un señor, digo, bueno, aquí tenemos algo. Hostia, al día siguiente, ¡pum!, estacazo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Orden por la que se modifica la de prestaciones de dependencia. Van dos y están ya. Una va a ser la de la PCER, va a estar ya antes de final de año. Y la de los PAC, estamos a la vista de lo que van a ser las aportaciones o las pegas que se nos puedan poner de diferentes organizaciones, estancias, etcétera, etcétera. Está en periodo de tramitación el de la promoción y la autonomía personal, pero el de la PCEP estará ya publicado a final de año. El decreto regulador del procedimiento previo a la adopción nacional e internacional y de los servicios post-adopción en Aragón, estado de tramitación, está con la orden de inicio publicada y se ha elaborado el primer borrador. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué es lo que tenemos? Sí, pues igual, pero es lo que tenemos y ahí estamos. Orden por la que se aprueba el proyecto educativo marco para los dispositivos de atención educativa y residencial a infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma de Aragón está en estado de tramitación y el orden de inicio está también publicada y se ha elaborado el primer borrador. El decreto por el que se regula el registro de personal que presta servicios en centros de protección de menores propios, contratados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se encuentra con la orden de inicio publicada y se ha elaborado un primer texto para su remisión ya a la Secretaría General Técnica para que emita su informe. La orden de atención temprana, no hay nada más que decir, se trabajó, se preparó y se publicó el día 15, se publicó ya en el BOA. Otras normas en las que ha participado el IAS, conjuntamente con la Secretaría General Técnica del Departamento, está el reglamento que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales de Aragón, ya aprobada por el Gobierno de Aragón y publicada en BOA. El anteproyecto de la Ley de Acción Concertada, que tiene el orden de inicio publicada y se ha elaborado un primer texto. Y luego, conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, la Ley de Modificación del Código de Derecho Foral, pues ya, como saben ustedes, ya está publicada. Pero brevemente, por favor, permítanme por lo menos dos cosas porque creo que son relevantes. Una es, se ha hecho referencia aquí también ya, a que probablemente hemos hecho poco o hemos hecho nada, pero sí creemos en un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo quiere decir que está siendo referencia a nivel nacional por todas las comunidades autónomas. Y estamos pensando en algo que repetimos permanentemente, la atención centrada en la persona, el proyecto de vida, etcétera, etcétera. Todo eso es muy bonito, pero luego hay que trasladarlo no a papel, a la realidad. Y este Gobierno ha apostado por ello. Y el proyecto Mi Casa es un proyecto que ya de entrada vamos a garantizar su continuidad, aunque ha sido financiado por fondos europeos. Con otros no sabemos lo que haremos. Ya veremos, dependerá de las capacidades presupuestarias. Pero claro, es muy bonito. Vino un paquetón de fondos europeos, fondos propios, da hasta donde da. No podemos asumir todos, habrá que priorizar. Pero bueno, ahí está. Y le voy a decir, nos dejaron dos pajaritos, Valdefierro y Ateca. Dos pajaritos, sí, dos pajaritos. Sí. Dos pajaritos y Ateca. Ateca absolutamente paralizada la obra. Paralizada con temporalidad. Y Valdefierro, después de los esfuerzos que se ha hecho desde la Secretaría General Técnica para sacarlo adelante, ya está adjudicada y se han iniciado las obras. Pero vaya dos. Sí, vaya dos. Perdón, bueno, pues yo lo único que quería, permítame que se lo agradecerán todos, permítame que les agradezca a los funcionarios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales el trabajo que realizan cada día, que nos ayudan, que nos apoyan, a las entidades, a su ofrecimiento para seguir colaborando con el Instituto en la medida que sea posible mejorar nuestra gestión y, por supuesto, a su disposición para volver cuando lo estimen pertinente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Val, por haber comparecido ante esta comisión. Si nos acompaña un minuto, concluiremos esta comisión con la aprobación del acta de la sesión anterior. Entiendo que es aprobada por todos los grupos parlamentarios. Y para finalizar, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión y le recuerdo a sus señorías que ahora hay mesa ampliada. Muchas gracias.